Bueno, este es el vídeo de la semana 14. Como prometimos la semana pasada, eh, lo retomamos donde lo dejamos la semana pasada, que es en el artículo de José Casanova, escrito en el año 2006. Recuerdo lo que vimos la semana pasada. Casanova distingue tres sentidos o aspectos distintos del concepto de secularización: la diferenciación institucional, el declive de la creencia y la práctica religiosa y la privatización de la religión. Eh, Bajo estos tres sentidos o aspectos distintos y complementarios, concibe la secularización, y considera que hacer estas distinciones permite entender mucho mejor el concepto de secularización, mucho mejor que simplemente con la teoría clásica de la secularización, que a mayor modernización conlleva menor práctica religiosa. También se cuestionaba hasta qué punto la secularización iba acompañada de la modernización y hasta qué punto la secularización no es un constructo de la propia razón secular o de la propia modernización. Todo eso fue que lo vimos la semana pasada. Vimos el primer sentido, el de la diferenciación institucional, y nos queda para esta semana ver los otros dos. Estamos en el párrafo que se pregunta: decadencia, renacimiento o transformación de la religión. Estamos aquí. Entonces, Casanova nos dice que el declive progresivo de la religión cristiana institucional en Europa es un hecho socialmente innegable. Es decir, que hay un proceso de desinstitucionalización que llama Berger en Europa, y que desde la década de 1960 una creciente mayoría de la población europea ha abandonado su participación en la práctica religiosa, y que eso es incuestionable y están los datos empíricos para avalarlo. Pero que, mientras eso es cierto, también se mantienen niveles relativamente altos de creencias religiosas individuales privadas, lo que Grace Davy ha llamado o ha denominado como creer sin pertenecer. Personas que mantienen en este caso sobre el cristianismo, pues una fe cristiana con una dimensión privada o individual, pero que no pertenecen o que no asisten regularmente a los oficios religiosos. Es esto que es muy típico en España, de personas que dicen: yo creo en Dios pero no voy a la iglesia, yo creo en Dios pero no creo en los curas, o frases similares. Por eso que todavía gran cantidad de europeos, incluso en los países más seculares, siguen identificando a sí mismos como cristianos. Si preguntamos en un país como Suecia, con altos índices de secularización, pues si hacemos una encuesta, la asistencia a los cultos o los oficios religiosos va a ser muy pequeña, de un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, si preguntamos por la identificación, habrá un porcentaje bastante alto de la población que aún dice ser cristiano o protestante. Incluso hay también una caracterización distinta en la que una socióloga francesa ha caracterizado como la situación europea como pertenecer sin creer, es decir, incluso personas que asisten o pertenecen a las iglesias históricas, ya sea católica, luterana, anglicana o calvinista. Nosotros vemos países como Francia, como Suecia, como Inglaterra, como Escocia, que
aunque esas iglesias están vaciadas de su membresía activa, aún funcionan como portadores públicos de la religión nacional. Y con respecto a esto, las identidades culturales cristianas y secular están entrelazadas de modo extrañamente complejos entre la mayoría de los europeos. Es decir, que estas iglesias aún pues no tienen una membresía activa, no tienen una participación importante, incluso las personas no asisten regularmente a los cultos o los oficios religiosos, pero incluso son capaces de seguir sosteniendo económicamente esas iglesias o mantener una cierta filiación con las iglesias o acudir a las iglesias para los ritos de paso de su vida. Por lo tanto, sí que hay una pertenencia, pero que a la hora de cultivar una piedad o una creencia en su vida cotidiana, su vida diaria, pues es muy difusa. Este es el otro aspecto de pertenecer sin creer. El otro lado de la moneda, pues lo que hemos dicho, creer sin pertenecer. Las explicaciones tradicionales de la secularización europea, nos sigue diciendo Casanova, mediante la referencia a la creciente diferenciación institucional y la racionalidad o el progresivo individualismo, no son convincentes desde el momento en que otras sociedades modernas, como Estados Unidos, no manifiestan niveles similares de decadencia religiosa. Ya veíamos la semana pasada que el gran quebradero de cabeza para los sociólogos de la religión era poder explicar el caso estadounidense respecto al europeo o viceversa. Siendo dos sociedades altamente modernizadas, el resultado a nivel de práctica religiosa y de práctica de pervivencia institucional es muy distinto. Por lo tanto, dice Casanova que el asunto más interesante sociológicamente hablando no es la decadencia religiosa entre la población europea desde la década del 50 del siglo pasado, sino el hecho de que este declive se interprete a través de las lentes del paradigma de la secularización, junto a una consecuente autocomprensión que interpreta el declive como normal y progresivo. Esto es una consecuencia casi normativa de ser un europeo moderno e ilustrado. Es decir, que en cierto modo el marco, el paradigma de la secularización que establece que a la medida que la modernización necesariamente o cosa como algo normal se produce un declive en la práctica religiosa, ha permitido ser el paradigma, las lentes en el que se ha comprendido la práctica religiosa en Europa. Y en cierto modo ese mismo paradigma alimenta como una profecía autocumplida esa realidad, que sin ese paradigma pues quizás estaríamos explicando en otros términos, o simplemente el europeo asume como normal, y esto lo veíamos también la semana pasada, que ser moderno, ilustrado y europeo significa ser secular, más allá de que su práctica individual y privada siga siendo religiosa, mientras que el estadounidense interpreta lo contrario, que ser moderno implica ser religioso, y quizás incluso aunque su práctica individual y privada sea menos religiosa de lo que en realidad es, pues en la encuesta cuando se le pregunta dice que es más religioso porque asocia eso como algo positivo, como algo normativo dentro de la sociedad. El europeo lo pasa lo contrario. Por lo tanto, ¿hasta qué punto los paradigmas permiten analizar la realidad o permiten construir esa realidad bajo la que construimos nuestras interpretaciones? Esto es lo que se plantea también Casanova. Por lo tanto,
defiende Casanova que las variaciones internas en Europa puede explicarse mejor en términos relativos a las estructuras históricas de las relaciones Estado-Iglesia e Iglesia-Nación, y todos los desarrollos históricos que se han dado en la Europa occidental en relación a esa relación Estado-Iglesia e Iglesia-Nación, que ha sido completamente distinto al caso estadounidense, y que como veíamos ya también la semana pasada, esos cambios, la diferenciación institucional, permiten también explicar mejor la situación de la secularización en uno y el otro lado del Atlántico. Y eso es mejor, según Casanova, explicar la secularización en términos de diferenciación institucional más que en términos relativos a los niveles de modernización. ¿Por qué? Porque la modernización tanto en Europa como en Estados Unidos es similar, y porque, como también decíamos la semana pasada, a nivel global, debido a la globalización, podemos constatar modernizaciones múltiples, es decir, que los distintos espacios sociológicos y sociopolíticos desarrollan distintos caminos de modernización. No hay una única modernización a la manera secular, sino hay distintos caminos de modernización, por lo que Casanova defiende explicar la secularización no tanto en términos de modernización, sino en términos de diferenciación institucional, de los desarrollos históricos que han permitido explicar esos distintos cambios en la diferenciación institucional. Todo eso lo veíamos la semana pasada. De cierto modo, está en consonancia con lo que también dice Berger cuando afirma que la modernización no produce necesariamente la secularización, sino lo que produce es el pluralismo, y que en ese ámbito plural existen relaciones asimétricas entre las religiones entre sí, y entre lo religioso y lo secular. Son caminos más o menos paralelos los que recorre Casanova y el que recorre Berger. Por lo tanto, esa es la tendencia de vincular procesos de secularización con procesos de modernización, en vez de con las estructuras de las comunidades sociales, políticas y religiosas, es decir, de iglesia, estados y naciones. Por lo tanto, es eso. Intenta desvincular la secularización con el proceso de modernización y lo relaciona con la evolución de las estructuras socioestructurales de las iglesias, los estados y las naciones. Siguiendo a Weber, Casanova distingue entre comunidades religiosas de salvación y culto de la comunidad. No toda religión de salvación funciona como una comunidad de culto. Esto no necesariamente coincide con una comunidad política territorial o juega la función durkheimiana de integración social. Es decir, la cuestión está en que Weber distingue comunidades religiosas de salvación, aquellas comunidades religiosas que proveen una salvación individual a las personas, y aquellos cultos de la comunidad cuya función principal es la de la cohesión. Usar la religión, tiene la religión la funcionalidad de la cohesión social. Esta que es la idea fundamental que Emile Durkheim asocia con la religión. No toda comunidad de salvación es un culto de la comunidad. No toda comunidad de salvación cumple la función de la integración de la sociedad como un todo. En este caso, se pueden pensar sobre las muchas denominaciones, sectas o cultos en Estados Unidos que funcionan de forma primaria como religiones de salvación individual, pero que no tienen la capacidad de producir por su misma naturaleza una integración del todo
social. Esto relacionándolo con Berger, es lo que Berger decía, que las sociedades premodernas, la religión era ese dosel sagrado que daba a la definición de la realidad de la sociedad un grado de sanción trascendental, y por eso se convertía en un dosel sagrado. Esto es la idea de Durkheim, de la religión como integración social, que se identifica con el todo de la sociedad. Y Berger dice, una vez que se pierden esas condiciones premodernas, pasamos a la modernidad y la sociedad se pluraliza, ya la religión no puede funcionar como ese todo social, como con esa función integradora, y por lo tanto lo que queda es una religión de salvación individual. Sigue diciendo Casanova que la verdadera cuestión misteriosa y la clave explicativa en relación con el carácter excepcional de la secularización europea es por qué las iglesias nacionales, una vez que han cedido al Estado-nación secular sus funciones históricas tradicionales como comunidades de culto, es decir, como con esa función de integración del todo social, también pierden en el proceso su habilidad para servir como religiones de salvación individual. Es decir, lo que se está preguntando Casanova es por qué en Europa, en las situaciones premodernas, todas las iglesias nacionales, tanto en el ámbito protestante como católico, tenían esa doble función, la de funcionar como comunidad religiosa de salvación, que proveía un sentido de salvación individual a las personas, y por otro lado como comunidad de culto, en el que permitía la integración del todo social bajo esa comunidad religiosa. En el proceso de diferenciación institucional, ese elemento de integración del todo social ya no le corresponde a la iglesia, o a la iglesia correspondiente, a la iglesia nacional, sino a las estructuras del Estado, a las instituciones del Estado. Y de ahí surgen pues los nacionalismos, etcétera, etcétera. Se pregunta Casanova, en esa circunstancia, ¿por qué cuando se pierde esa función de comunidad de culto, al mismo tiempo en Europa se está perdiendo la capacidad para servir como religión de salvación individual? Y es un asunto crucial, es porque los individuos en Europa, una vez que pierden la fe en sus iglesias nacionales, no se molestan en buscar religiones de salvación alternativas. Es decir, si esa iglesia nacional ya no tiene esa capacidad de integración del todo social, pero también pierde la capacidad de proveer de funcionar como religión de salvación individual, ¿qué le pasa al europeo? ¿Por qué no busca una alternativa en otra religión de salvación? En opinión de Casanova, la respuesta se encuentra en el hecho de que los europeos continúan siendo miembros implícitos de sus iglesias nacionales. Es lo que decíamos anteriormente, en esa pertenencia sin creencia, aunque incluso las hayan abandonado explícitamente. Las iglesias nacionales quedan ahí como un bien público, al cual tienen acceso legítimo cuando llega el momento de celebrar los ritos de paso, nacimiento y muerte. Esta situación peculiar es la que explica la carencia de demanda y la ausencia de un mercado religioso verdaderamente competitivo en Europa. Esto es lo que sostiene Casanova. Lo vemos ejemplificado lo que nos queda a nosotros más cerca, que es en España, respecto a la Iglesia Católica. Para muchos españoles que ya no asisten a misa
cada domingo, aún si tú les preguntas, te siguen afirmando que son cristianos o que son católicos, aun cuando no tengan una vinculación o una pertenencia activa en su iglesia, y solo van a la iglesia en el caso de cuando llega el momento que los niños llegan a la edad de hacer la comunión, o para el casamiento, en caso de matrimonio, o en caso de fallecimiento. Sí que siguen acudiendo a la iglesia, a su iglesia católica. Incluso se dan situaciones un poco paradójicas o incoherentes, personas cuyas vidas cotidianas no tienen que ver con ninguna pertenencia a la Iglesia Católica, incluso no tienen una fe explícita en los dogmas de la Iglesia Católica, pero cuando llegan determinados momentos de su vida están acudiendo a esa misma Iglesia Católica. O que ahora se da la situación en la que para que los niños permitir a los niños que hagan la primera comunión, se les exige un tiempo de asistencia a la celebración de la misa dominical, y eso lo ven como una carga onerosa. ¿Cómo es posible explicar este hecho? Pues eso es lo que dice Casanova, que no solamente sería aplicable a la Iglesia Católica, pues a la Iglesia Anglicana en Inglaterra, o a las iglesias luteranas en Escandinavia. Estaríamos hablando del mismo hecho, no es porque sea la Iglesia Católica como tal. ¿Cómo se explica esto? Pues por lo que dice aquí Casanova, que esas comunidades religiosas que ya no funcionan como comunidades de culto, también han perdido la capacidad de ser comunidades de salvación individual, pero las personas siguen manteniendo una vinculación con estas iglesias, aunque no pertenezcan a ellas, o que no tengan una pertenencia explícita o coherente o habitual, pero de alguna forma sí están, no buscan una alternativa, sino que ellos siguen considerándose miembros de esas iglesias a las que acuden de forma episódica. Y eso es lo que dice Casanova, permite explicar los altos grados de secularización en Europa. Incluso esa sería la pertenencia sin creencia, y después también tendríamos la otra cara de la moneda, es decir, personas que se identifican como católicos y que tienen una cierta coherencia en sus prácticas o creencias religiosas, pero que no tienen una pertenencia real y habitual en su propia iglesia, que sería el caso de, como Grace Davy, que dice, ha calificado como creer sin pertenecer. Y eso, según Casanova, es lo que mantiene los altos niveles de secularización en Europa, que no se da en otros contextos, y que eso está en función del desarrollo y de la diferenciación institucional, más que de la modernización, de la diferenciación institucional, y por lo tanto del desarrollo histórico occidental europeo y sus particularidades respecto del Estado-nación y de las instituciones religiosas. Por el contrario, la peculiar estructura de separación de la Iglesia y Estado, que se codifica la cláusula dual de la primera enmienda en los Estados Unidos, sirve para constituir la estructura única del pluralismo religioso estadounidense. Es decir, que ya veíamos la semana también pasada que la sociedad estadounidense, desde su misma constitución, desde su misma creación, ya se constituye como una
sociedad plural y una sociedad de pluralismo religioso, tanto en cuanto nunca hubo una iglesia nacional o una iglesia monolítica que dominara ese espacio social. Y por lo tanto ese proceso de diferenciación institucional no se da en el desarrollo que se da en Europa, sino que ya está desde el principio constitutivamente a la sociedad estadounidense como una sociedad diferenciada institucionalmente. Por lo tanto, todas las religiones de Estados Unidos, tanto iglesias como sectas, independientemente de sus orígenes, demandas doctrinales e identidades eclesiales, se convirtieron en denominaciones, es decir, iglesias que no funcionan como iglesias tanto en cuanto la característica principal es la de pertenecer por el nacimiento a esa iglesia, sino iglesias que tienen consideración del resto de iglesias, que asumen ese pluralismo religioso, pero que se convierten en asociaciones voluntarias. Esto es una denominación respecto a una iglesia que es iglesia. Estos son conceptos en términos sociológicos. El concepto de iglesia en el que domina monopolísticamente un espacio social y en la que se nace. Este diríamos el concepto de iglesia a nivel sociológico, y el de denominación, el que he explicado antes. Pues se convierten en todas las religiones se convierten en denominaciones en el espacio pluralista estadounidense. Y por lo tanto, ese espacio que es plural desde su misma constitución se convierte por definición en un mercado religioso relativamente libre, pluralista y voluntarista, que por lo tanto incide en un aumento de la competitividad y por lo tanto en un aumento también del propio pluralismo religioso. Dice Casanova, el denominacionalismo, y de eso también habla Berger, constituye la gran invención religiosa estadounidense. Junto a todas ellas y cada una de las denominaciones, aunque diferenciada de ella, también tenemos la religión civil estadounidense, que funciona como culto de la nación, como culto de la comunidad, que establece una cohesión social, que sí que tiene la función de integración del todo social. Sobre el tema de la religión civil estadounidense lo estudió muy bien un sociólogo norteamericano, Robert Vela, y otro autor, Harold Bloom, también tiene un libro sobre la religión civil estadounidense, y si os interesa ese tema podéis consultar esa bibliografía. Por lo tanto, la diversidad y la igualdad fueron, en primer lugar, institucionalizadas solo como pluralismo religioso denominacional dentro del protestantismo estadounidense. Estados Unidos fue definido como nación cristiana, y cristiano significó originalmente protestante. Pero de hecho, tras prolongados intentos de nativismo protestante dirigido ante todo hacia los inmigrantes católicos, la estructura permitió la incorporación de los otros religiosos católicos y judíos dentro del sistema de pluralismo religioso estadounidense. Es decir, lo que está diciendo Casanova aquí es que ese pluralismo religioso constituyente de Estados Unidos en principio implícitamente significaba un pluralismo protestante, pero por las distintas oleadas de inmigrantes que fueron alimentando la sociedad estadounidense, ese pluralismo religioso acabó englobando no solamente el protestantismo, las diferentes tendencias, denominaciones y ramas protestantes, sino también los católicos y también los judíos. Por lo tanto, protestantes, católicos y judíos se convierten en tres denominaciones de la religión civil estadounidense, tanto en cuanto todas las religiones en Estados Unidos, al tener que incorporarse a ese ámbito pluralista y de competitividad en el mercado religioso, acaban
transformando su institucionalización en asociaciones voluntarias. Esto lo veíamos también la semana pasada y también lo veíamos anteriormente en Berger. Pasa ahora a ilustrar esto Casanova con una serie de estudios. Es decir, las instituciones religiosas y las identidades religiosas juegan un papel central en el proceso de incorporación de los inmigrantes europeos que ha sido ampliamente documentado, y en esto Casanova tiene distintos estudios publicados. Los inmigrantes devinieron más religiosos tanto en cuanto se convertían en más estadounidenses, y ha vuelto a afirmarse que la mayor parte de los estudios contemporáneos de las religiones inmigrantes en Estados Unidos mantienen esta tesis. Lo que está diciendo Casanova es todas esas oleadas de inmigrantes que se incorporan a la sociedad estadounidense, tanto en cuanto se incorporan a que venían de las sociedades europeas mucho más monolíticas, dominadas por una iglesia nacional, cuando se incorporan a la sociedad estadounidense plural, en la que existe la competitividad por el mercado religioso, la necesidad de autoafirmación dentro de ese mundo plural produce una movilización, produce un mayor grado de religiosidad en las personas que se incorporan en esta sociedad, tanto en cuanto si un irlandés en Irlanda automáticamente era católico y compartir su espacio social con sus familias, con sus amigos y compañeros de trabajo como católico, cuando llega a Estados Unidos y se incorpora en una sociedad mucho más plural, con todas las denominaciones posibles protestantes, con judíos, incluso de otras religiones, esa necesidad de autoafirmarse como católico le confiere un mayor grado de participación, tanto en su parroquia como en su propia autoafirmación en su condición como católico. Esto es lo que viene a afirmar Casanova. Es más, Casanova tiene otros estudios en los que afirma que en la constitución de las colonias americanas, las iglesias eran iglesias de las tradiciones históricas, anglicana, que en Estados Unidos es la iglesia episcopaliana, luteranos o reformados. Las iglesias eran iglesias pequeñas porque eran las iglesias de las élites sociopolíticas, pero que la mayor parte de la masa de la población era más o menos indiferente a la cuestión religiosa. Es a través de los diferentes movimientos de despertar o de avivamiento en el ámbito estadounidense, dentro de un ámbito pluralista, lo que multiplica la afiliación religiosa y los afectos religiosos dentro de ese ámbito estadounidense, precisamente por encontrarse en un marco de pluralismo y de mercado religioso. Es por tanto importante, dice Casanova, darse cuenta de que la religiosidad del inmigrante no es que sea un residuo tradicional del viejo mundo, sino que es una respuesta adaptativa al nuevo mundo, a las nuevas condiciones sociopolíticas y socioreligiosas en las que se integra el inmigrante europeo. La tesis implica que las identidades religiosas colectivas han sido siempre una de las vías fundamentales de estructurar el pluralismo social interno a lo largo de la historia de Estados Unidos, y también que permite que esa religión civil estadounidense permite esa cohesión de la sociedad norteamericana. Por lo que esto nos lleva al punto de partida, es decir, a que en Estados Unidos no se concibe no se ha concebido tradicionalmente
un enfrentamiento entre la modernización, la modernidad y el elemento religioso y la religión, mientras que en Europa es completamente divergente, distinto en esta misma relación, lo que explicaría las distintas situaciones socio-religiosas de Europa y de Estados Unidos. Por lo tanto, esa tesis, dice Casanova, ofrece una explicación más plausible de la vitalidad religiosa estadounidense que las teorías sobre la oferta de la elección racional sobre los mercados religiosos competitivos, que la tesis de Rodney Stark y toda la escuela de la elección racional y de los asimilar la religión a las categorías de mercado religioso. Por tanto, todo esto nos lleva a afirmar que los desarrollos seculares europeos, tanto los europeos como los religiosos estadounidenses, son bastante excepcionales y únicos. Con respecto a esto podemos hablar, tal y como los europeos han hecho durante décadas, del excepcionalismo estadounidense, o bien, tal como se ha puesto hoy de moda, del excepcionalismo europeo. Es decir, ambas son situaciones excepcionales si los vemos desde el punto de vista de la globalización, de la sociedad global y plural actual. Ambos son casos excepcionales y que corresponden a los desarrollos históricos que les competen a cada sociedad, a cada ámbito social. Pero ambas caracterizaciones son problemáticas. Se supone, como lo fue en el pasado, que Estados Unidos fue la excepción a la norma de la secularización, o si significa habitualmente que la Europa secular es la excepción de alguna tendencia mundial de revivalismo religioso, cosa que tanto Berger como Casanova cuestionan. Los años 90, finales del 90, principio del principio del siglo XXI, hubo muchos estudios que hablaban de la vuelta de la religión, del retorno de los dioses, etcétera, etcétera, expresiones en este sentido, la vuelta de Dios, la revancha de Dios. Había muchos títulos de libros en este sentido hablando de que la religión estaba volviendo al espacio público, cuando en realidad lo que sostienen nuestros autores es que la religión no es que estuviera volviendo, sino que nunca se fue, sino simplemente que un paradigma de la secularización eurocéntrica no servía para explicar lo que estaba ocurriendo en otros ámbitos sociales. Para la religión no hay un único rasero universal, que es lo que estamos diciendo. Que todas las religiones del mundo se están transformando radicalmente mediante los procesos de modernización y globalización, tal como lo hicieron durante la expansión colonial europea, en los que se exportó el modelo europeo de sociedad, de cultura, de Estado-nación europeo al resto del mundo, y también con la religión cristiana, pero que también con los paradigmas interpretativos de la secularización europea. Eso se mostró como un fracaso porque cada sociedad tiene su propio desarrollo según la continuidad o discontinuidad con sus propias tradiciones, y la recepción de esa institucional de esos procesos de modernización, que en cada sociedad tiene sus particularizaciones, aunque hay rasgos comunes, evidentemente. Todas y cada una de las religiones del mundo son forzadas a responder a la expansión mundial de la modernidad, así como a sus retos mutuos y recíprocos. También experimentan procesos múltiples de ayornamiento, de renovación, y llegan al sistema mundial emergente de religiones para competir entre ellas. Bajo las condiciones de la globalización, las religiones del mundo no solamente recurren a sus propias tradiciones, sino también gradualmente a otras. Creo que me estoy quedando sin luz.
Seguimos. Por lo tanto, los sociólogos de la religión deberían estar menos obsesionados con el declive de la religión y más afinados hacia las nuevas formas que la religión está asumiendo alrededor del mundo, en tres niveles distintos de análisis: el individual, el del grupo y el social. Los tres tipos de religión que Troeltsch, teólogo y sociólogo alemán de principios del siglo XX, determinaron como misticismo individual, secta e iglesia. Corresponden a estos tres niveles de análisis. Pero también Thomas Luckmann, este otro autor que hemos visto en relación con Berger, llamó Religión Invisible. Tiene un título de un libro suyo, la década de 1960, mantiene que la forma dominante de la religión es una religión individual y privatizada. El individuo moderno está condenado a ser exigente dentro de un catálogo amplio de sistemas de significados, precisamente porque vivimos en una sociedad plural. Desde la perspectiva monoteísta occidental, tal condición de libertad individual podría parecer muy novedosa o posmoderna, pero desde una perspectiva no occidental, particularmente la de las tradiciones religiosas panteístas de Asia, la condición se parece más al viejo estado de las cosas. Al final, evidentemente, nos condiciona el paradigma desde el que estamos considerando, mirando o estudiando la realidad religiosa. Pero lo que es de nuevo de verdad en nuestra era global es la presencia y disponibilidad simultáneas de todas las religiones del mundo y todos los sistemas culturales, a menudo desligados de sus contextos espaciales y temporales, listos para apropiaciones individuales, flexibles o fundamentalistas. Es decir, lo que nos diferencia de cualquier otro periodo de la historia es que hoy en nuestro espacio social tenemos la posibilidad de elegir respecto a un sinfín de ofertas religiosas que se nos dan sincrónicamente, ya sea a través del mundo digital, ya sea incluso del mundo de nuestra vida cotidiana, sobre todo de las grandes ciudades en las que en un mismo espacio social, incluso geográfico, podemos tener acceso a un sinfín de ofertas religiosas. Por otro lado, también en cuanto al estudio sociológico de la religión, se habla mucho de que la modernidad ha producido una pérdida de lo comunitario en el ámbito de la religión en favor de una exacerbación de lo individual y privado. La mayor parte de la sociología ha lamentado la pérdida de lo comunitario como una de las consecuencias negativas de la modernidad. Se supone que tanto el individualismo como la socialización se expanden a costa de la comunidad. Las teorías de la modernización son predicadas entre dicotomía simple de tradición y modernidad, pero el hecho es que la modernidad ofrece nuevas posibilidades y ampliadas para la construcción de comunidades de todo tipo de asociación voluntaria. Es decir, a veces estamos poniendo mucho énfasis en que la secularización produce un individualismo y una privatización de lo religioso y se pierde el sentido comunitario, y es cierto que eso se produce, pero también lo que nos dice Casanova es que en esta sociedad plural no es que se pierda lo comunitario, sino que lo comunitario se está transformando en esas asociaciones voluntarias, no en esas comunidades de culto, en esas comunidades en las que se daba por sentado a través del nacimiento la pertenencia, sino comunidades religiosas de asociación voluntaria, de elección, que el individuo elige su pertenencia y que se multiplican las formas de estas comunidades. Por lo tanto, no es tanto que se pierda lo comunitario, sino que lo comunitario se transforma. La secta es el tipo paradigmático de esa congregación religiosa voluntaria, pero en la teoría tradicional la secta vive finalmente en una tensión alta e insostenible con la sociedad que la
contiene. Esta es la tipología de Weber y de Troeltsch. La secta es una, respecto a la iglesia, es una comunidad mucho más pequeña, de líderes carismáticos, de pertenencia voluntaria, pero en el que la secta mantiene un nivel de diferenciación y de tensión alto respecto de la mayoría social. Pues bien, Casanova con Berger están hablando de que esa secta evoluciona en el ámbito pluralista estadounidense hacia el denominacionalismo, que funciona como asociación voluntaria, pero ya no está en tensión con la mayoría social, sino que está integrada y en el todo social, y además ve al resto de denominaciones como, permitidme explicarlo así, con derecho a existir. Mientras que la secta no. La secta solamente se atribuye el derecho a existir a sí mismo, al interior del grupo. Ese grupo son los elegidos, ese grupo son los santos, son los salvos, y el resto de la sociedad está condenada. Pues el hecho del desarrollo del denominacionalismo es la prueba que se ha exportado a todo el mundo, incluso fuera del ámbito religioso protestante, cristiano y más allá en otros ámbitos religiosos, como la estructuración institucional principal de la sociedad plural. La mayor parte de los llamados cultos, nuevas religiones, nuevos movimientos religiosos asumen la forma de congregaciones voluntarias. Ya estuvimos hablando aquí en esa asignatura en una de las semanas de esos nuevos movimientos religiosos. Ya decíamos que eso era un ámbito de estudio muy amplio y que no haría falta incluso una asignatura completa para estudiarlo. Pues esos nuevos movimientos religiosos asumen siempre formas de congregaciones voluntarias en el caso que se den esa dimensión comunitaria. Así también lo hacen las formas más dinámicas de cristianismo, como son las comunidades cristianas en Latinoamérica o las iglesias pentecostales en todo el mundo, o incluso las comunidades islámicas. Incluso también entre las religiones del mundo, como ya hemos dicho anteriormente, ya sea el hinduismo o el budismo, se dan formas más o menos desarrolladas de congregacionalismo o denominacionalismo. También así, pues, aquellas comunidades religiosas imaginadas que constituyen esas religiones civiles nacionales, que tienen esas comunidades de culto civil, ¿no? Que decíamos que tienen esa función de integración del todo social. También se muestran como asociaciones voluntarias. Y entramos ya en el último apartado, en el que se pregunta Casanova: privatización religiosa, desprivatización religiosa o ambas. ¿Qué se está dando en la sociedad contemporánea? Dice que no es probable que los regímenes autoritarios modernos, sean los que sean, o los sistemas democráticos liberales modernos, tengan en última instancia éxito en desterrar la religión a la esfera privada. Aquí, igual que veíamos en el artículo anterior de Berger, que terminaba con la relación de la religión en el espacio público, también termina de esta forma también. Y nos dice eso, que a pesar de que, por ejemplo, en Europa, en determinados círculos políticos y sociales, incluso académicos, se piensa que la religión debe ser solo una cuestión de uso privado, de ámbito privado, y que no debe tener espacio en el ámbito público. Casanova se pregunta por este hecho, si es así, si los sistemas democráticos liberales modernos exigen que la dimensión de la religión sea privada y no puede haber un espacio social público para la religión en los sistemas democráticos liberales. Se lo pregunta, ¿eso es así o no?
Entonces nos responde Casanova con su opinión, diciendo que no puede encontrar una razón convincente de acuerdo a los propios fundamentos democráticos o liberales para proscribir los principios religiosos de la esfera democrática pública. Aquellos que invocan desde el poder político o social el hecho de que la religión no puede tener un lugar en el espacio público, habría que preguntarles en base a qué principios afirman esto. Porque, como dice Casanova, de acuerdo a los fundamentos democráticos liberales, no es posible proscribir la religión del ámbito público. Se podría, como mucho, dice Casanova, defender sobre principios históricos pragmáticos la necesidad de separar Iglesia y Estado. Aunque, dice Casanova, no estoy convencido de que la separación completa sea una condición necesaria o suficiente para la democracia. En cualquier caso, el intento de establecer un muro de separación entre religión y política es tan injustificado como probablemente contraproducente para la misma democracia. Es decir, que en base a los principios democráticos no hay ninguna razón, no se puede esgrimir ninguna argumentación en base a esos principios para que la religión no pueda tener un ejercicio libre en el espacio social, que la restricción del ejercicio libre de la religión per se violaría la vitalidad de una sociedad civil democrática. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es lo que ocurre. Las religiones están muy presentes en el espacio público e incluso en el espacio político del Estado o del ámbito público político. Los discursos religiosos o las prácticas religiosas particulares pueden ser objetables y susceptibles de prohibición legal de acuerdo a los principios liberales o democráticos, tanto en cuanto incurran en violencia las religiones o las instituciones religiosas o personas religiosas que incurran en agresión, violencia, como ocurre desgraciadamente en algunos espacios religiosos, o de que se insta a la violencia o a los atentados terroristas, etcétera, desde determinados espacios o instituciones religiosas, son prohibibles o pueden ser restringidos en esos casos, pero no porque sean religiosas en sí, sino porque no están cumpliendo con esos principios liberales y democráticos. Los asuntos religiosos, los recursos religiosos, los conflictos interdenominacionales, la fractura referida al binomio secular-religioso han sido todos relativamente centrales en la política electoral democrática y para la política de la sociedad civil a lo largo de la historia de la democracia, incluso en la Europa secular, donde la mayoría de las élites políticas y de los ciudadanos comunes han considerado las tesis de la privatización garantizadas. De forma inesperada, los asuntos religiosos están en discusión, han vuelto de nuevo al centro de la política europea. El debate que hubo hace unos años respecto a la Constitución Europea, si se calificaba a Europa como cristiana o no, de origen cristiano o no, por ejemplo. No sorprendería tanto en Estados Unidos, donde históricamente la religión ha estado siempre el mismo eje de los grandes conflictos políticos y movimientos de reforma social. No es extraño en Estados Unidos que el presidente de Estados Unidos participe en el desayuno de oración o se posicione como cristiano o muestre su fe cristiana desde la denominación que sea públicamente. Cosa que en España, por ejemplo, pues eso sería altamente cuestionado.
Desde la independencia en Estados Unidos hasta la abolición, desde el nativismo al sufragio femenino, desde la prohibición del consumo de alcohol al movimiento de los derechos civiles, la religión ha estado siempre en el centro de los conflictos, pero también a ambos lados de las barricadas políticas. Lo que es nuevo en las últimas décadas es el hecho de que por primera vez en la historia, la política estadounidense, en la historia de la política estadounidense, las guerras culturales contemporáneas comienzan a parecerse a las fracturas del par secular religioso que eran endémicas en la política continental europea en el pasado. Lo conservador tiene que ver con la religión y lo progresista con lo secular. Esto cada vez se va configurando más en Estados Unidos, pero que hasta hace bien poco, dice Casanova, no era así. La religión por sí misma se ha convertido hasta ahora en uno de los asuntos públicos en discusión. Es decir, en definitiva, y aquí lo vamos a dejar, que en base a los principios democráticos, la religión no puede restringirse del espacio público tanto en cuanto se invocan esos mismos principios y se respeten esos mismos principios. La religión y las iglesias, las instituciones y los creyentes, las personas religiosas son actores sociales y políticos más, uno más dentro de esa sociedad plural. Esto es lo que viene a decir Casanova, y en ese sentido pues no abogaría por una necesaria privatización de la religión, que si se permite ese espacio público para la religión, pues no vamos a asociar necesariamente la religión con privatización. Esta sería un poco la tesis de Casanova. Con eso dejamos el artículo. Y ahora pasamos ya al artículo de Casanova. Ahora pasamos ya al artículo de Berger, de esta semana, número 14, que se titula Nuevas reflexiones en torno de la religión y la modernidad. Es un artículo que se publica en el año 2016 de Peter Berger, en el que fallece el año 2017. El año 2017, el año de fallecimiento de Berger, o sea que este es un artículo bastante reciente. Traigo este artículo porque está muy en la línea de lo que hemos visto en esta semana, la semana pasada, en el artículo de Casanova. Quería que tuvierais otro punto de vista, no solamente de Luckmann y de Berger, también tendría otro punto de vista como es el de Casanova, que creo que es complementario a todo lo que hemos visto respecto a Berger. Pero os traigo este último artículo de Berger porque para la asignatura, porque en cierto modo nos explica de primera mano su propia evolución respecto a la teoría de la secularización y su comprensión de la sociología de la religión respecto a la sociedad contemporánea, y porque sirve como un poco de resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de la asignatura. Para los que os esté encantando la asignatura, pues creo que es un buen resumen, y para los que no os guste tanto la asignatura, pues quizás sea una vuelta de tuerca más, que por fin ya os vais a ver con cierto nivel de alivio, porque ya la semana que viene nos queda un artículo de evaluación de Berger, pero no hecho ya por Berger sino por otro autor. Bien. Empieza este artículo invocando nuevamente la teoría de la secularización. Esa teoría de la secularización que dice que la modernidad necesariamente trae aparejado un declive de la religión. Yo creo que con todo lo que ya hemos visto en esta asignatura ya tenemos una opinión bastante formada de esta teoría, pero que dice Berger, creo que esta proposición, que es la proposición tradicional en la teoría de la secularización, ha sido falsada empíricamente.
Y él a continuación relata su propia experiencia como sociólogo de la religión para explicar ese cambio que hubo en su obra, en su pensamiento, del que ya hemos hablado suficientemente. Él explica que precisamente todas sus experiencias y reflexiones que tienen lugar alrededor de los años 70 y sus contactos como sociólogo y su trabajo sociológico intenso con el entonces llamado Tercer Mundo, primero en América Latina, después luego en África y Asia, le pone en contacto con un espectro social y con una diversidad de sociedades, de regiones, en las que la religiosidad que se encuentra allí no es la religiosidad del espacio norteamericano o europeo. Y lo que le lleva también a través de sus encuentros y su conocimiento del protestantismo evangélico en Estados Unidos. No olvidemos que Berger es su trasfondo es de la iglesia luterana, y que él siempre se identificó como un luterano liberal, pues gracias a su trabajo como sociólogo tuvo mucho contacto también con el protestantismo evangélico estadounidense. Pues todos estos contactos, tanto con otras sociedades como con otros, con parte del espectro del protestantismo evangélico estadounidense, le hace comprender, además de los datos empíricos de su trabajo como sociólogo, que a nivel global, como ya estamos diciendo, la mayor parte de las personas y de las sociedades siguen siendo tan religiosas como siempre fueron. Y él plantea como en el libro la desecularización del mundo, que edita, él editó un libro en el que escribe el primer capítulo, que se titula así y que da título a todo el libro, y que junto con otros sociólogos hablan de la situación de la sociología de la religión en este año 1999. Él ahí es donde ya manifiesta a las claras su abandono de la teoría clásica de la secularización en pro del paradigma del pluralismo. Se pregunta entonces Berger, ¿de qué manera estaba equivocada la teoría de la secularización, ese paradigma del que hablamos? Pues básicamente, y aquí coincide igualmente, por eso lo he traído este artículo, porque tiene mucho punto de contacto también con Casanova, el artículo que vimos la semana pasada, que esa teoría de la secularización era básicamente un proyecto muy eurocéntrico, una extrapolación desde la situación europea, lo que decía Casanova, que a través de la expansión colonial europea se exporta al resto del mundo. Sin embargo, las teorías son producto de los intelectuales, y como bien ha dicho Berger en muchos momentos, esa es una clase muy secularizada por razones históricas. De hecho, cuando Berger habla de una de las excepciones en este mundo global, plural y religioso, una de las excepciones es la Europa occidental, y otro es precisamente esta élite de intelectuales y académicos del mundo, que tiene sobre todo estudiosos de las ciencias sociales y humanas, altamente secularizados. Los intelectuales se piensan a sí mismos como hijos de la Ilustración, y para muchos de ellos, dice Berger, la teoría de la secularización era más una expresión de deseo, es decir, era algo no tanto descriptivo como normativo, es decir, que desde Comte era el camino por el que se suponía que debía seguir la sociedad moderna. Pero para otros, dice Berger, entre los que yo me incluyo, y muchos, irónicamente para algunos teólogos, la cuestión radicaba en hacer frente a lo que parecían ser los hechos. Y en cierto modo, para todos los que estamos en Europa y los teólogos, sociólogos de la religión que estamos trabajando en Europa, pero sobre todo aquellos que estamos comprometidos con las iglesias cristianas en Europa, la cuestión de la secularización no es tanto una cuestión académica, teológica, filosófica, sociológica, que lo es, sino también
algo con lo que tenemos que lidiar a diario, y por eso la importancia de ese paradigma, y encontrar un paradigma que supuestamente parecía cuadrar con los hechos. Y creo que en Europa sigue cuadrando en gran medida con los hechos, ahora que desde otros puntos de vista probablemente no, es decir, de otros ámbitos sociales probablemente no es así. Dice Berger, en cualquier caso, que en retrospectiva cometimos un error categórico, que es confundir secularización con pluralización, secularidad con pluralismo. Finalmente resulta que la modernidad no necesariamente produce un declive de la religión, sino lo que produce, y aquí el texto está mal escrito, le falta una coma aquí, produce necesariamente una profundización de la pluralización. Es decir, una situación sin precedentes históricos en la que más y más personas viven en medio de creencias, valores y estilos de vida en competencia. Que esa situación tiene profundos efectos sobre la religión, pero son diferentes a los efectos de la secularización. Bueno, este juicio creo que volvemos otra vez a lo que veíamos en Casanova. Tenemos que acotar lo que ocurre en Europa, de lo que ocurre en Estados Unidos y de lo que ocurre en otras partes del mundo. Yo creo que tener un paradigma de modernizaciones múltiples y un paradigma lo suficientemente flexible como que para poder contemplar la pervivencia de la secularización en muchos ámbitos sociales respecto a la propia pervivencia de la religión en otros muchos. Dice Berger que el primer golpe al paradigma de la secularización fue el que dio David Martin, otro sociólogo, en las revisiones de su libro Una teoría general de la secularización del año 1978, en el que se demostraban diferencias significativas incluso entre los propios países europeos. Que entre los académicos europeos ha habido intentos de modificar la teoría para salvar el paradigma. Una de ellas, ya lo comentaba también Casanova, fue presentar la excepcionalidad de los Estados Unidos. Esto, igual que el de los Estados Unidos, la excepcionalidad europea. Fue precisamente Grace Davy la que después intentó mostrar lo contrario, es decir, que la excepcionalidad no era Estados Unidos, sino Europa. Entonces se pasó a hablar del excepcionalismo europeo. Todo eso lo veíamos también en Casanova. Y otra modificación fue lo que Berger llama la teoría del último suspiro, es decir, que todo este renacer que se estaba dando de lo religioso a principios del siglo XXI no era más que el último suspiro de la religión frente al último envite de la secularización, y la secularización como el inexorable camino del futuro. Sin embargo, Berger defiende, como ya hemos visto, lo contrario, es decir, que el paradigma que recoge la situación global es el pluralismo y no es la secularización. Y para ello se basa en los dos movimientos religiosos más explosivos del mundo contemporáneo. Ya lo veíamos en su último artículo que vimos, el resurgimiento del Islam, que involucra a todo el mundo musulmán, desde el norte de África hasta Indonesia, así como la diáspora musulmana en Occidente, y por otro lado la gran expansión del pentecostalismo y del cristianismo carismático, que de acuerdo a los datos involucra, dice Berger aquí, 600 millones de adherentes. En el artículo que vemos el año 2005
hablaba de 250 millones y aquí se habla de 600 millones. Estamos hablando de 11 años más tarde. También porque aquí se está hablando de no solamente pentecostalismo, sino del cristianismo carismático, lo cual incluye también la Iglesia católica. Por lo tanto, claro, dice Berger que efectivamente eso no puede ser un último suspiro. Dice, vaya último suspiro. Me gusta, una de las cosas que me gusta de Berger es precisamente su sentido del humor y su capacidad autocrítica también del ámbito académico, que a veces se echan falta, y en Berger lo encontramos con un sentido del humor muy, muy fino. De hecho, él tiene un libro que se llama Risa, se titula Risa Redentora. Muy bien, seguimos. Por lo tanto, dice, es momento de discutir sus reflexiones más recientes acerca de la religión en el mundo moderno. ¿En qué considera Berger, en este ya final de su carrera y final de su vida, que estaba equivocado y en qué tenía razón respecto a la secularización? Porque como ya hemos visto previamente, no es que Berger piense que, bueno, que ya no hay que hablar nunca más de la secularización, sino no hay que hablar de la secularización como paradigma único y la secularización como un movimiento unilineal, una manera europea exportable a todo el mundo. ¿En qué se había equivocado y en qué había acertado? Pues lo que dice Berger es que la noción que estaba equivocada no es evidentemente que la secularización haya desaparecido, eso sería absurdo, sino que la noción equivocada de algún tipo de conciencia unificada. Ya sabemos que en Berger hay una distinción de lo que son los cambios estructurales, socioestructurales, y los cambios de conciencia, ¿no? Y que tanto los contenidos de conciencia como los correlatos socioestructurales van de la mano. Berger dice, ¿cuál fue mi error? El pensar que había una conciencia unificada, ya fuera religiosa o secular. Lo que está diciendo Berger es, me equivoqué en pensar que o se era secular o se era religioso. Y pasé por alto la posibilidad de que un individuo puede ser tanto religioso como secular. A veces pensamos en que alguien solamente puede ser una persona religiosa o una persona secular, como antagónicas, como opuestas. Y lo que está diciendo Berger, que en base también a el ámbito pluralista, una persona puede ser tanto religiosa como secular. Es más, lo que yo sostengo a nivel personal, todos los que somos religiosos en esta sociedad plural, en realidad somos religiosos secularmente. Es decir, somos religiosos en perspectiva secular. O expresado de otra manera, la secularización afecta a nuestra manera de ser religiosos. Esto es lo que explica Berger, en que un individuo puede ser tanto religioso como secular, en lo que Alfred Schutz, esto ya lo hemos explicado muchas veces, como Berger toma la obra de Alfred Schutz como referente para incorporar a su propio pensamiento, pues Alfred Schutz llamaba estructuras de relevancia de la mente, como que hay una estructuración de la conciencia en compartimentos separados o concretos que pueden albergar en un mismo individuo, en una misma conciencia, un nivel de conciencia religiosa o un nivel de conciencia secular, como si fueran distintos niveles, podríamos decir. Dice Berger, permítame formular una proposición básica. Existe efectivamente un discurso secular como resultado de la modernidad, pero este puede coexistir con discursos religiosos que no
son en absoluto seculares, y eso pervive no solamente a nivel estructural, sino a nivel de conciencia. En el mismo individuo puede existir esos distintos discursos, esos distintos niveles de discurso, niveles de relato, niveles de definición de la realidad. Y yo iría más de lo que hemos dicho antes, ¿no? Que todo ser religioso hoy es ser religioso en una matriz secular. Ese discurso secular tiene sus raíces en la ciencia y la tecnología, que son el motor de la modernidad. Y todos, aunque no seamos científicos, aunque no seamos ingenieros, estamos expuestos y estamos condicionados por esa ciencia y tecnología. Y en la incorporación de las redes sociales, esto aún todavía más, estamos modelados por esa tecnología. De forma manera que la matriz secular nos influye decisivamente. El inmenso éxito del discurso de la ciencia y la técnica o la tecnología en la transformación de las circunstancias de la vida humana, y hemos incorporado en nuestra vida diaria la ciencia y tecnología sin darnos cuenta, así como su propagación por los medios de educación, los medios de comunicación, las redes sociales, los ordenamientos jurídicos, le han dado a ese discurso secular un estatus de algo dado por sentado. Pero este hecho no ha expulsado a la religión. De hecho, todas las religiones actualmente tienen una propagación precisamente a través de la tecnología, a través de las redes sociales. Por lo tanto, ni siquiera ha disminuido su plausibilidad entre un gran número de personas en la mayor parte del mundo. Incluso los movimientos más estrambóticos, más podría decir frikis, como los proponentes de la Tierra plana, por ejemplo, tienen su desarrollo y su propagación precisamente a través de lo tecnológico, a través de las redes sociales. Por lo tanto, demuestra que lo secular y lo religioso pueden ir hoy de la mano, no son necesariamente antagónicos. Nos dice Berger que en el Instituto de la Cultura, la Religión y los Asuntos Mundiales de la Universidad de Boston, en el que fue director y el que estuvo trabajando durante muchos años, ha estado ligado a la investigación sobre el pentecostalismo global, en gran parte con la colaboración del sociólogo David Martin, como ya hemos dicho en muchas ocasiones. Y como el resultado de ese trabajo y de esa colaboración con Martin, se persuadió Berger de que el pentecostalismo, junto a la comunidad evangélica más amplia, es una fuerza modernizante. Es decir, hay a veces una evaluación, un juicio de valor desde las tendencias de las tradiciones históricas protestante, cuando se ve el movimiento evangélico, no necesariamente fundamentalista, sino el movimiento evangélico conservador, como una tendencia premoderna o antimoderna. Y esto no es cierto. Es decir, que el pentecostalismo y toda la comunidad evangélica es en realidad una fuerza modernizante. Podemos decir, y conocemos, y bueno, todos creo que en gran o mayor o menor medida pertenecemos en España al movimiento, a las iglesias evangélicas conservadoras, porque son las iglesias mayoritarias dentro del espectro evangélico en España, que en realidad estas iglesias no son premodernas ni son antimodernas, sino que son una fuerza modernizante. Estoy muy de acuerdo con Berger en este sentido, porque la definición que hacen de la realidad y incluso la hermenéutica que se ejerce de la Biblia no es premoderna. Esto es un grave error, es profundamente moderna. Lo único que ocurre es, y aquí nos sirve muy bien el paradigma de las modernidades múltiples que veíamos, que recogía Casanova, pero también el propio Berger,
esas comunidades evangélicas representan una modernidad alternativa a la modernidad de la élite, de las élites académicas. Pues esto es lo que está aquí diciendo. Por lo tanto, dice Berger, esa comunidad evangélica es una fuerza modernizante, contrariamente a la visión generalizada de que es un movimiento reaccionario y antimoderno. Otra cosa es que esa modernidad alternativa sea o no coherente con ciertos postulados y que sea, pues, en ciertos aspectos algo adecuado o no, y esto es un juicio de valor que cada uno tendrá el suyo, y bueno, pues ahí no vamos a entrar en este momento. Pero sí es importante tener esto en mente, porque incluso el propio fundamentalismo más acérrimo no es premoderno, esto es falso. Incluso cuando el fundamentalismo se presenta como una dicotomía entre el volver a la Biblia, una Biblia ahí pura, o el estar en el liberalismo más disolvente, más antibíblico, permitimos expresarlo así, esa dicotomía es completamente falsa. Porque el fundamentalismo es profundamente moderno, no es volver a la exégesis premoderna, sino es una exégesis totalmente modernizante. De hecho, como yo siempre digo, volver a lo premoderno es volver si vamos hacia atrás, lo que nos vamos a encontrar no es a una Biblia premoderna, sino es el tomismo. Entonces, lo cual no significa un juicio de valor, un juicio descriptivo. Esto simplemente para desmontar la idea de que y paradójicamente en muchos movimientos de apologética evangélica se está echando mano del domismo, o sea, que lo que viene a demostrar precisamente que ese ir hacia atrás no es ir hacia una Biblia pura, sino es ir hacia otros espacios que pueden ser legítimos, pero que es conveniente categorizar correctamente. En ese instituto de investigación en el que estuvo adscrito Berger, sigue diciendo, que me he ido un poco, perdón, por la digresión, que ha estado preparando dos proyectos, o estuvo trabajando dos proyectos adicionales acerca de la comunidad evangélica del protestantismo teológicamente conservador, y uno de ellos sobre un proceso fascinante que está teniendo lugar en Estados Unidos, en que se da una emergencia de un creciente grupo de intelectuales evangélicos dentro de la propia academia estadounidense, sofisticado y seguro de sí mismo, que se están transformando en una élite académica. Es decir, que el movimiento evangélico está también desarrollándose y creciendo de tal forma que no podemos pensar que todos los evangélicos son premodernos, antimodernos, aunque se dan tendencias antimodernistas también en ese ámbito, pero que no todo el mundo es así, no todo el mundo evangélico es así, sino que está constituyendo una élite académica, pero que representan una modernidad alternativa, a lo que correspondía con otras élites académicas. Existe incluso un creciente grupo de intelectuales pentecostales con su propia asociación y revista. También en Europa el movimiento pentecostal está estructurándose muy fuerte, muy sólidamente, instituciones académicas de alto nivel, muy serio, con una teología muy sólida, muy en consonancia con otros ámbitos académicos, y por lo tanto, como lo que viene a esto a demostrar es precisamente que movimientos
que tienen una adscripción profundamente religiosa, pero que también están estructurándose en un discurso profundamente secular. El otro proyecto apunta a abordar el robusto sobrenaturalismo del cristianismo en el sur global. El centro demográfico del cristianismo ha pasado de Europa y Norteamérica al sur global, y esa nueva cristiandad es fuertemente sobrenaturalista, no solo entre los pentecostales, entre todas las denominaciones cristianas. Se está expandiendo sobre las iglesias más sosegadas del norte global, en parte a través de los inmigrantes, pero también por medios de misioneros que buscan evangelizar el norte. Así, no solo es cierto que la mayor cantidad de personas que asisten a los cultos anglicanos semanalmente en Inglaterra, es mayor, la cantidad de personas que asisten al culto anglicano semanalmente en Nigeria que en Inglaterra, sino que también algunas de las iglesias anglicanas más dinámicas en Inglaterra tienen un clero nigeriano. En un nivel más experiencial, pues que en los últimos años, decía Berger que estaba trabajando en la universidad en Texas, en la Universidad Baylor, que es una especie de Harvard bautista en medio del cinturón bíblico. Bueno, aquellos que conocéis la sociedad norteamericana sabéis a lo que se está refiriendo Berger. Y bueno, habla un poco de esa cultura evangélica estadounidense y de las peculiaridades. Todos los que somos evangélicos estamos familiarizados aquí en España con esta fraseología que comenta aquí Berger y con esas peculiaridades culturales del evangelicalismo norteamericano. Incluso son propias, las asumimos como propias. Y en ese sentido lo que viene a destacar Berger es que muchas de estas personas que operan dentro de ese discurso están entre las más exitosas económicamente en Estados Unidos, actualizadas tecnológicamente tanto en sus vidas personales como en sus iglesias. El caso de las mega iglesias, hablábamos la semana pasada del crecimiento, son iglesias altamente tecnologizadas, y se dan esas paradojas de discursos, por un lado, muy conservadores en lo religioso, pero en unos marcos muy seculares. De hecho, estas mega iglesias, lo dijimos la semana pasada cuando estamos refiriéndonos a el crecimiento, que lo decíamos, esos movimientos de crecimiento de la iglesia, todo lo que estudiábamos en estas semanas pasadas, tienen que ver con un alto grado de racionalización de la evangelización. Por lo tanto, a pesar de tener discursos profundamente conservadores en lo religioso y altamente sobrenaturalistas, al mismo tiempo se mantienen una actuación profundamente secular, porque todo lo que hemos visto de este movimiento de crecimiento no es otra cosa que la incorporación de un discurso altamente secularizado de gestión de la iglesia. De hecho, decíamos que el paradigma del pastor tradicional protestante ha sido profundamente modificado como el pastor ejecutivo de estas grandes mega iglesias que gestionan, no pastorean la iglesia, sino que gestionan la iglesia a través de planes ejecutivos perfectamente delimitados, como si fuera una empresa más, con desarrollo de marketing, con desarrollo de planes de ejecución, con una estructuración jerárquica como un cuadro directivo de cualquier empresa. Es decir, que están los dos discursos unidos, el religioso conservador, sobrenaturalista, y por otro lado también el secular. Y esto es lo que yo también sostengo, que todo religioso en esta sociedad plural es un religioso en perspectiva secular, lo cual nos aporta una reflexión pendiente, creo que todavía por hacer, que es hasta qué punto ese componente secular, junto con el discurso religioso, no se convierte en caballo de Troya
de lo religioso a la larga, o simplemente el discurso secular lo que hace es modificar el ser religioso de forma manera que el ser religioso modernizado en una sociedad plural necesariamente es distinto, y no sería ni mejor ni peor, sino distinto a la situación premoderna. Y yo aboco por esto último. Por lo tanto, dice Berger, en otras palabras, ellos, los evangélicos estadounidenses, alternan de manera exitosa entre definiciones seculares y religiosas de la realidad. Esto es otra de por qué yo me he interesado tanto por este autor, por Berger, porque muchas de las cosas que él describe en su libro, en sus libros, en su obra, han retratado y retratan también la situación que como evangélicos vivimos en España, y me han permitido tener categorías analíticas suficientes para dar cuenta de gran parte de lo que ha sido mi vida en muchos aspectos, y entenderlos bajo una nueva luz. Muy bien, aparte de esta nota a pie de página personal, seguimos. Dice Berger, José Casanova, precisamente traíamos estos dos artículos juntos precisamente para lo mismo, para ver la comparación entre ambos. Dice Berger, José Casanova, uno de los mejores sociólogos de la religión en la actualidad, ha desarmado de manera muy útil el concepto de secularización, porque ha distinguido tres sentidos concretos diferentes en el concepto de secularización, que es lo que veíamos en el artículo de Casanova la semana pasada. Diferenciación institucional, declive de creencias y prácticas religiosas y privatización de la religión. Y dice Berger, a partir de la obra de Casanova, recientemente me vi sorprendido con algo que, como un acreditado difusor de la sociología del conocimiento, debería haber recordado mucho antes en conexión con el concepto de diferenciación de Casanova. Es decir, que todas las instituciones tienen correlatos en la conciencia. Es decir, que si estamos en una situación plural, esa situación plural socioestructuralmente tiene que tener su correlato en la conciencia de los individuos. Por tanto, si vivimos una sociedad plural en la que coexisten lo secular y lo religioso, eso deberá tener su correlato en la conciencia de los individuos, de forma manera que en un mismo individuo pueda tener esa simultaneidad o convergencia de lo secular y de lo religioso. Eso es lo que está diciendo Berger. En tanto que las instituciones religiosas están diferenciadas de las seculares por ese proceso de diferenciación institucional, es decir, la separación de las iglesias y del Estado, de la teología y de la ciencia y de la economía, de la política y de lo económico, etcétera, etcétera. Las mismas diferenciaciones deben ocurrir necesariamente en la conciencia. Y de hecho nosotros hoy operamos como algo normal, en que una cosa es lo económico, otra cosa es lo político, otra cosa es la religión, una cosa es la esfera pública, otra cosa es la esfera privada. ¿Por qué? Porque esa diferenciación institucional a nivel socioestructural también tiene un correlato en la conciencia, y por lo tanto esa diferencia institucional en la separación y diferenciación, pero también coexistencia de lo religioso y lo secular, también aparece a nivel de la conciencia. Por lo tanto, en consecuencia, se abre un espacio para el discurso secular en la mente, tanto como en la sociedad, así mismo como en la religión, en la conciencia religiosa. Habla en este mismo sentido de la evolución socioestructural e histórica que se ha dado en Europa, que recogen Europa y en Occidente en general, autores como Eric Voegelin en su Orden e Historia, que Berger cita en bastantes de sus obras,
en ese proceso de ese paso de lo sobrenatural separado de lo natural, así como también el caso de Charles Taylor, que es un autor canadiense muy importante, que escribió pues una obra, varios tomos, creo que está publicado, no sé si en Herder, en España, en español, una era secular, Secular Age, se llama en inglés, que él llama al discurso secular un marco inmanente. Es decir, más allá de la forma que aunque uno describe la historia que conduce a ello, más allá de los cambios sociohistóricos, existe ahora un discurso poderoso que opera sin recurrir a definiciones religiosas de la realidad, que es el discurso secular. Este último se expresa de forma muy diferente en distintas partes del mundo, pero en todos lados está conducido por la modernización. Aquí, diverge Berger de Casanova, si el discurso secular va unido a la modernización o no. Bueno, estas son cuestiones que están sujetas a debate. Lo que dice Berger, que ese discurso secular es lo que en nuestra sociedad es el discurso por defecto, el discurso en cierto modo dado por sentado, por recurrir a la terminología del propio Berger. Es decir, que se da por natural el discurso secular, incluso desde los individuos religiosos. Lo secular se da por sentado, aunque en determinados momentos los propios individuos religiosos cambian desde lo secular a lo religioso o a lo sobrenatural. Esa es la pluralidad de la que hablo Schutz como estructuras de relevancia, y no debe sorprendernos porque ocurre frecuentemente en la vida diaria. Y bueno, pues incluso él da ejemplos en su propia experiencia en este sentido, ¿no? Que volvemos al ámbito evangélico, pues evangélicos que por ejemplo que son psicólogos, por ejemplo, o que son empresarios, y tanto en cuanto como psicólogo como empresario, pues mantienen, o como son cirujanos o médicos, mantienen en su ejercicio de su profesión un discurso netamente secular, pero que después, cuando van el domingo al culto dominical, pues cambian de chip, por decirlo de esta manera, y mantienen otro nivel de discurso sobrenatural o religioso. Dice, ya con esto terminamos, si la teoría de la secularización, dice Berger, al menos en su versión original, ya no es sostenible, ¿qué debería reemplazarla la sociología de la religión? Pues lo que ya sabemos. Seremos capaces ya, que somos ya expertos en la obra de Berger, pues el reemplazo debería ser una teoría de la pluralización o del pluralismo, no solamente a nivel socioestructural, sino también a nivel de conciencia. Yo creo que ese paradigma y sobre todo la comprensión de que las conciencias también son plurales, no solamente la sociedad es plural, sino que las conciencias son plurales, nos permite explicar mucho mejor muchas de las paradojas que en este mundo evangélico nuestro a veces se dan, pero que también son extrapolables a otros ámbitos socioculturales, por supuesto, no es exclusivo del ámbito evangélico. Por último, entonces, ese paradigma del pluralismo, lo que nos lleva a pensar es que tanto las dimensiones social como mental es muy difícil, bajo las condiciones modernas, conservar o recuperar una visión del mundo monolítica, monopólica. Todas esas definiciones fundamentalistas de la realidad en realidad son constructos muy, muy complicados de mantener, y que en la práctica no se dan sino a través de un gravísimo esfuerzo
y que, como decíamos también la semana pasada, es muy difícil de mantener a lo largo del tiempo, sino porque hoy en día es muy difícil mantener comunidades o subculturas cerradas sobre sí mismas. Aquí vuelve otra vez Berger a invocar la condición de que todas las instituciones religiosas en el ámbito plural, igual y coincide con Casanova, evolucionan hacia el ámbito, hacia lo denominacional, es decir, hacia asociaciones voluntarias. En la mente significa que la religión ya no se da por sentado, sino que se convierte en un problema de decisión individual. La pluralidad religiosa no es solamente un fenómeno estadounidense, sino también ampliamente documentado en Europa, y que, por ejemplo, que nosotros estamos familiarizados con el ámbito evangélico en España, vemos que este es completamente análogo a lo que se da en Estados Unidos. Que esa modernidad múltiple, esa pluralidad, no cambia tanto el qué de la fe religiosa, sino el cómo. Y aquí podríamos poner muchísimos ejemplos de nuestro discurso evangélico. Cuando hablo de nuestro discurso evangélico, hablo de lo que es común a la mayor parte de las iglesias evangélicas en España, independientemente de cuál sea después nuestra adscripción individual. Que para nosotros es normal, o incluso podríamos hablar de tradicional, en realidad es un discurso altamente moderno, y por supuesto no es en muchas ocasiones un discurso ni bíblico ni premoderno, a pesar de que creamos otra cosa. Por lo tanto, propone Berger un apéndice significativo para una teoría de la pluralización, que es este: un discurso secular por defecto coexiste con una pluralidad de discursos religiosos, tanto en la sociedad como en la conciencia. Y creo que este es un juicio bastante acertado y un paradigma que nos permite dar una cuenta bastante amplia de lo que ocurre en nuestras sociedades, tanto a nivel secular como a nivel de la religión. Después va a hablar también Berger sobre las modernidades múltiples del sociólogo Eisenstadt, que ya también citaba Casanova. No voy a entrar en ese tema porque creo que ya lo hemos visto suficientemente, y él vuelve a hablar aquí de la dimensión política y pública del hecho de la religión, y termina el artículo que, en opinión de Berger, dice: me parece que la pluralidad contemporánea requiere una fórmula de paz no territorial, que la coexistencia pacífica de un discurso secular en la esfera pública con una pluralidad de discursos religiosos elegidos libremente sugiere cómo podría ser una fórmula de paz de este tipo, ¿no? En cierto modo también lo hablaba Casanova, ¿no? Que en el contexto de las sociedades democráticas liberales occidentales, plurales y globales en las que vivimos, hay espacios y debe haber espacio para tanto lo secular como lo religioso, relaciones asimétricas entre las religiones entre sí y lo secular, y que en la medida en que todos coexistimos en ese mismo espacio social, respetando los principios democráticos, tanto lo secular como lo religioso deben tener su lugar en el espacio público, y que ambos todos podemos contribuir al bien social y a la paz y a la coexistencia pacífica de la sociedad, por el bien de todos. Creo que es un juicio bastante acertado. Con esto terminamos todo nuestro repaso de Berger. La semana que viene terminamos la asignatura y terminamos con una reflexión última
acerca de la obra de Berger, pero ya no desde Berger, sino desde otro autor, que nos permita tener como una perspectiva externa a la propia obra de Berger. Eso ya será la semana que viene. Hoy lo dejamos aquí, creo que me he excedido, pero bueno, hoy creo que merecía la pena también en estas últimas semanas hacer vídeos un poco más largos, pero en el que pudiéramos asentar bien, como estamos al final de la asignatura, todos los elementos. Espero que esté siendo una asignatura fructífera y que nos sirva en el futuro para como pastores y como académicos. En cualquier caso, dudas como siempre al foro. En esta semana tenemos la oportunidad de reflexionar tanto sobre lo que vimos de Casanova la semana pasada como lo que hemos visto de Berger en esta semana. Discrepancias, dudas, preguntas, todas al foro. Allí os espero. Que tengáis buena semana.